Muy buenas, gracias por estar en sintonía de 100% Noticias y de su programa Primer Plano Económico. Yo soy Jackson Orozco y hoy tendremos un programa muy interesante para analizar todo lo concerniente a la falta de acuerdos en la mesa del salario mínimo. Además, pero iremos más allá para analizar qué tan real son las propuestas, cómo debe ser el verdadero salario mínimo para los trabajadores y un poco conocer más sobre la ley del salario. Más adelante estará con nosotros Fidel Narváez. Fidel es máster en Filosofía y Abogacía de la Universidad de Valencia. Con él estaremos conversando sobre este tema seguidamente. Pasamos ahora con la situación del salario mínimo. Fue noticia pues esta semana la falta de acuerdos entre el sector privado y los sindicatos en la mesa de discusión del salario mínimo que se realiza en el Ministerio del Trabajo. Como estábamos viendo en el resumen, los empresarios dejaron plantados a los sindicatos cuando se esperaba de que finalmente se alcanzara un acuerdo. Sin embargo, pues todo hace indicar de que la situación se podría decidir el 8 de marzo, según lo que han manifestado las partes. He invitado al programa al doctor Fidel Narváez. Fidel Narváez, él es máster en Filosofía y Abogacía de la Universidad de Valencia, España. Él tiene un doctorado en Derecho Constitucional y también él imparte clases de Derecho y Filosofía en varias universidades del país. Gracias, Fidel, por estar con nosotros. Quería conocer tu punto de vista sobre la situación del salario mínimo. ¿Qué te parece pues este estira y encoge que todos los años nosotros los nicaragüenses experimentamos para pues al final esperar que sea el sector privado y los sindicatos quienes definan nuestro bolsillo? En primer lugar, muchas gracias, Jackson, por la invitación. Pues nada más decir un antecedente de cuál es la situación real en la que nos encontramos respecto de este estira y encoge, como vos le llamás, del salario mínimo. Para hacer un antecedente es necesario recordar lo que la misma ley 625 del salario mínimo establece en sus considerandos. En su considerando primero, la misma ley sitúa a la dignidad humana, el artículo 82.1, la no discriminación de ningún salario. Debemos de recordar que una práctica de responsabilidad intergeneracional, porque es necesario que todos los jóvenes se involucren en esto, de tal modo de que el salario mínimo es una cuestión que tiene que ver con el largo plazo. Inmediatamente, la Constitución también nos habla de cómo el salario mínimo debe ser una medida para el desarrollo sostenible e integral, no solamente del país, sino también del trabajador. ¿Qué quiero decir con esto? Que la falta de responsabilidad, teniendo en cuenta y aludiendo al discurso continuo de la empresa privada, por ejemplo, que dice que quiere buscar el tripartismo, que quiere buscar el consenso, cuando es la misma empresa privada la que no se presenta en las negociaciones, en las mesas de negociaciones, que es donde se realiza el tripartismo, pues eso demuestra una falta de responsabilidad de Estado por parte de los miembros de las distintas cámaras que agrupan al COSEP. Por otro lado, cabe señalar que la cuestión del salario mínimo es una cuestión bastante estructural. Es un problema estructural, no es solamente un problema de productividad. Por eso mismo los considerandos de la ley habla primero de la dignidad humana y hasta por último habla de las condiciones especiales del trabajo y de la productividad. Entonces, lo que cabe señalar en este sentido es que hay una cuestión estructural en la misma ley que hay que señalar. Por ejemplo, cuando se dice que se va a negociar cada 2 años el salario mínimo, nadie le ha dado democráticamente atribuciones ni al COSEP, ni al Ministerio del Trabajo, ni a los trabajadores para que puedan cambiar la legislación. Eso lo hace la Asamblea Nacional. Es un sistema en el que estamos viviendo democráticamente participativo. Bueno, pero los empresarios han justificado esta situación de los 2 años tomando como antecedente el acuerdo que se firmó en Zona Franca de 5 años, lo que le ha permitido certidumbre y previsibilidad al tema de la inversión, algo que necesitamos en este país. Entonces, si bien COSEP reconoce de que están en contra de la ley, pero los resultados son otros. Exactamente. La previsibilidad o la metodología de aplicación de planes económicos es una cuestión de planificación económica, y eso está bien claro que se puede practicar porque lo practicaron principalmente en modelos económicos que todo el mundo asociaba al comunismo, ¿no? Pero lo que no cabe plantear es plantear medidas de carácter congelatorio de los ajustes de salario mínimo cuando se puede ver que la luz,
cuando se puede ver que los subsidios, cuando se puede ver que los hidrocarburos, incluso la inflación, eso es todos los días. Entonces, apelar en un primer momento a las metodologías de libre mercado, de la oferta y la demanda para atraer inversión, para hacer un país más competitivo en la esfera internacional y regional, no puede ser, por un lado, justificable cuando por el otro lado justifican la congelación de los ajustes de salario mínimo, que no tiene que ver nada más que con la dignidad humana por el plazo de 2 años. Un ejemplo bien concreto de esto es lo que nos habla la misma ley. Dice la ley que cuando los salarios mínimos alcanzan el costo de la canasta básica, ya no se seguirán incrementando, sino que solamente el índice de precios del consumidor se hará automáticamente el ajuste año con año. Pero cuando, por ejemplo, el salario de los trabajadores del campo va a llegar al costo real de la canasta básica, van a pasar cada 2 años, incluso poniendo 2 cifras de ajuste, 30 años, hasta que los salarios de los trabajadores del campo puedan llegar al precio de la canasta básica. Y de aquí a 30 años la canasta básica no va a costar los 13.000 Córdoba que ahora cuesta. Entonces, un ejercicio de responsabilidad intergeneracional, un ejercicio de responsabilidad interterritorial, porque todos sabemos que el sector agropecuario es el más lejano de los puntos de bienes y servicios de este país, por lo tanto se incrementan los costos de los bienes y servicios, y un punto de solidaridad real y económica, no solamente de solidaridad en el discurso. Bueno, las propuestas que se han presentado, ¿qué opinión te merece? Estamos hablando de que los empresarios están proponiendo un 8.25%, los sindicatos hasta un 12, 14%. ¿Cómo la ves? La opinión que yo tengo es la misma que hace la Ley 625. La Ley 625 nos remite al INCAP. El INCAP es el Instituto de Nutrición de Centroamérica y el Caribe. Fíjate que la aplicación metodológica, la revisión metodológica que hace el salario mínimo, este organismo regional, habla sobre 2 datos que deberían de ser indispensables para tratar esta problemática. El primero de ellos es que si los ingresos o los consumos de una persona son iguales o menores al costo del salario mínimo, ¿sabes cómo lo cataloga el INCAP? Como extrema pobreza. Si los ingresos o el consumo del salario mínimo respecto al costo de la canasta básica es menor o igual a 2 veces el valor de la canasta básica, es pobreza. Realmente aquí lo que se está negociando no es salir de la pobreza, no es un desarrollo integral de la persona, porque lo que se está negociando son cifras que más que nada van a mantener el status quo. ¿Dónde está ese siempre más allá, ese plus ultra que existe en los lemas, que es un lema imperialista que se está utilizando a realidades tropicales centroamericanas? Entonces, las opiniones que me merecen es que tenemos que tener, en primer lugar, estar conscientes y tener la conciencia de que no estamos negociando un desarrollo integral del trabajador que goza de ese salario mínimo, sino de que estamos negociando, o se está negociando, los que están siendo parte de eso, un status quo, una manutención, por así decirlo, una proletarización, es decir, de que las personas tengan lo suficiente para vivir, pero más allá de eso no existe una verdadera ganancia, un verdadero poder adquisitivo que pueda ampliar los productos, los bienes y los servicios de la canasta básica, porque aquí está la canasta básica, pero aquí no habla de las mochilas, de los cuadernos, de los juguetes, no habla de todo eso, habla básicamente de una existencia mera y somera y efímera de un ciudadano que goza de este salario mínimo. Pero si se toma en cuenta de que dentro de una misma familia trabajan hasta 3 personas, 3 miembros, entonces ¿cómo sería el caso? En el caso, por ejemplo, de que trabajen 2 personas en una misma familia, en el mismo sector económico, supongamos en el más alto, el sector de los establecimientos financieros y el sector de la construcción, sí podría superarse el precio de la canasta básica, pero cuando hablamos de la solidaridad intergeneracional y la solidaridad interterritorial y la solidaridad interprofesional, estamos hablando de que no es posible que en el sector agropecuario, por ejemplo, aunque trabajen 2 personas en un mismo sector económico, no va a superar el costo de la canasta básica. Entonces, aquí una propuesta real sería de que así como quieren plantear la división de los ingresos mínimos de los trabajadores de este país por sector económico, así también se debería de plantear el aumento o el reajuste de esto. Por ejemplo, no es posible que dentro de un sistema de solidaridad interprofesional exista un salario del sector agropecuario que sea casi 2 veces menor que el del sector que más gana, que es establecimiento financiero y construcción. Bueno, pero en este caso de la situación de los trabajadores del campo, dicen los productores, por ejemplo, de que nunca se puede comparar la situación del campo con la ciudad. Por ejemplo, los trabajadores del campo duermen en la finca, tienen acceso a servicios básicos e incluso tienen derecho a su comida, o se les da la comida. Sí. Entonces, además, dice, no se gasta en transporte como se gasta en la ciudad. Entonces, ellos calculan de que un trabajador del campo pues sigue o gana o devenga un salario mínimo pues
de 6.000 córdobas en promedio, si se toma en cuenta que ellos están asumiendo los gastos por estadía y los gastos por alimentación. Bueno, eso habría que revisar las cifras, porque si tú te fijas en la canasta básica, en la de noviembre del 2017 que emitió en su página web el Ministerio del Trabajo, sitúa el alquiler de consenso en 900 córdobas, por ejemplo. Es decir, un trabajador urbano, todo el mundo sabe, todo el televidente sabe que no se paga 900 córdobas. Sin embargo, al final de la nota informativa de la canasta básica dice que el costo del alquiler fue un costo consensuado. En este sentido, lo que cabe mencionar es que si bien la canasta básica tiene un valor, pero a ver hasta qué momento ese consenso reduce los costos para incrementar el salario. Ahora, en el sector del campo, lo que se está trabajando, lo que se conoce actualmente, es que estos salarios desincentivan el trabajador del campo. El trabajador del campo emigra. Quizás es más beneficioso para algún sector de la economía de este país que piensa que el emigrante, el que se va a Costa Rica a trabajar, que aunque le dan vivienda, aunque no asume el transporte, aunque no asume la alimentación, pero está ganando mejor. ¿Qué es lo que sucede? Desincentivamos la producción local e incentivamos la migración. Claro, la migración aporta a este país más de 1.500 millones de dólares anuales. Eso significa de que siempre cuando hablamos del siempre más allá, no tenemos que hablar ni del siempre más allá de la frontera, porque se supone que la responsabilidad de los empresarios y la responsabilidad del país es con los trabajadores de este país. Entonces, presionar de una forma indirecta a la migración con estos salarios, teniendo en cuenta que son los más bajos de Centroamérica, teniendo en cuenta que es el más bajo incluso dentro de los sectores económicos de Nicaragua. Fidel, pero viendo la realidad del país y de dónde venimos, ¿Sí? Es decir, estamos viniendo de un rezago económico, apenas estamos despegando en todos los sentidos, en inversión, en productividad. Si consideramos también los altos costos que tienen los empresarios, si consideramos los altos costos para mantener el empleo, hace poco pues, vino un conferencista de un organismo de inteligencia económica con sede en Guatemala que decía de que México es un fuerte competidor para Nicaragua en materia de inversiones, tomando en cuenta las condiciones que tiene el país azteca. Entonces ahí también los empresarios pues argumentaban la necesidad de ser responsables en el tema del salario mínimo, tomando en cuenta el entorno que estamos teniendo como región. Entonces, ¿cómo si consideramos la situación económica del país y el arrastre que tenemos, vos considerás de que no dejan de tener razón los empresarios? Mira, yo entiendo que existe un cierto sector del empresariado, que no es el que pertenece al gran capital, que tiene algunos argumentos a su favor respecto de este tipo de salarios, principalmente aquellos que son la pequeña y la mediana industria. Eso está claro porque existe una presión fiscal que, como son pequeña y mediana industria, y para acceder a los préstamos bancarios, tienen que tener formalizado a sus trabajadores. Eso significa que la formalidad es igual a un costo superior para el empleador. Ahora, ¿qué sucede con la responsabilidad respecto del salario mínimo en el entorno regional? No existe ningún país con peores salarios mínimos en el sector agropecuario y en otros sectores incluso que Nicaragua. Es decir, no estamos compitiendo contra nadie. La competitividad en este caso se hace cuando hay salarios que están en el promedio regional. Ahí sí podemos hablar de competitividad. Pero volvemos a lo mismo, cuando venimos de un rezago económico. Cuando el problema del rezago económico también tiene que ver la regionalidad, es decir, El Salvador tuvo guerra, Guatemala tuvo guerra, Honduras tuvo guerra, México vive una situación de violencia generalizada. Nosotros, al contrario, tenemos una estabilidad, en este caso, de seguridad, de economía, que deberíamos de aprovechar para poder incrementar a aquellas personas que se quedan en una situación de exclusión de la dignidad, porque se está hablando de una cuestión de dignidad, y poder aumentarle una cuota superior a la cuota que se está planteando desde el punto de vista de la negociación de la Comisión Nacional de Salario Mínimo. La ley permite perfectamente que se incremente la cuota al trabajador del campo y se pueda mantener en el 10%, en el 12%, en el 8%, la de los otros sectores. Pero aquí lo que se está hablando es de sacar a esa gran parte de la población y crear un país más responsable con un gran sector de la economía que está rezagado. Son casi 4 personas de cada 10 de este país que están en este sector económico. Entonces, en principio, ¿vos considerás que se debe de cumplir la ley incluso para fijar el salario, que es crecimiento económico más la inflación? Sí, eso teniendo en cuenta los datos que yo te había comentado acerca del INCAP, es decir, teniendo en cuenta que fijar el crecimiento económico más la inflación no está de ningún modo siendo una redistribución social, está siendo un mantenedor del status quo que beneficia a empresarios, beneficia a trabajadores y también al gobierno para mantener la estabilidad de esa explosión social. Pero la propuesta de los empresarios no cumple en el sentido del crecimiento más la inflación. Eso demuestra pues la
la irresponsabilidad del empresariado, en este caso, al no asistir, porque lo que se debería haber hecho es asistir y plantear de nuevo la propuesta y abrir el debate a la negociación. No obstante, eso lo que demuestra es la ausencia misma en la negociación, pues da a muchas interpretaciones al respecto, a interpretaciones que tienen que ver con la posición negociadora fuerte que una parte puede tener. ¿Cuál sería entonces para vos la mejor propuesta de acuerdo a las condiciones del país? Mira, existen algunas propuestas que yo particularmente he enumerado y que también otros sectores están planteando, no solamente el sector de los trabajadores, porque hay que reconocer también que hay personas que tienen esta problemática y que quizás no están representadas ni en el COSEP ni en el sector de los trabajadores. Y uno de ellos puede ser un ajuste diferente para las distintas actividades económicas. No podemos obviar la realidad del campo, obviar la realidad del trabajador artesanal, por ejemplo, simplemente tomando en cuenta el parámetro del 8.25 de crecimiento más inflación. Existen realidades económicas diferenciadas, por ejemplo. Otra es la de introducir en la canasta básica de alimentos insumos de orden cultural. Es decir, si uno requiere estabilidad no solamente para mantener la economía, sino también tenés que saber reconocer que uno de los grandes aportes del desarrollo integral de la persona y de la función de la economía, en este caso, es darle instrumento a estas personas, capacitación, para que puedan subir su capacidad de poder obtener ingresos mejores o un puesto de trabajo más bonificado en el mercado laboral. Y si la canasta básica de alimentos no incluye elementos de orden cultural, elementos de orden científico, elementos de orden de desarrollo humano integral, pues obviamente esa proletarización va a seguir y esa estructura va a seguir así repitiéndose. Otra de ellas puede ser tajantemente desechar la negociación cada 2 años, porque eso sería pues un ejercicio de planificación económica que no podemos negar, por un lado, la planificación económica cuando es contraria a nuestros intereses y después, por otro lado, aplicarla cuando se trata de establecer ganancias y mejor poder adquisitivo, mejor dignidad para los trabajadores. Muchísimas gracias, Fidel Narváez. Agradezco tu comparecencia en nuestro programa. Pues ahí está este análisis sobre la situación del salario mínimo. Vamos a estar pendientes sobre lo que resulta de las negociaciones hasta el momento estancadas entre empresarios y sindicatos. De esta forma concluyo Primer Plano Económico. Los invito a una próxima edición para que esté al día con la situación económica local e internacional. Hasta entonces.